Y al inicio de todo, una chica narra una situación que ocurrió no hace mucho tiempo, cuando dos fuerzas luchaban por el dominio de Alnaed. Una de estas fuerzas era la de los mortales, quienes tenían un tiempo de vida muy limitado, y la otra era la de los inmortales, que como su nombre lo indica, era un grupo formado por personas liberadas de las cadenas de la muerte. Y mientras continuaban con esa guerra inmortal, que dividió al mundo en dos, al final, encontraron el destino del mundo atrapado en la batalla entre dos hombres determinados. Uno de ellos era Gram, el héroe que recibió la espada sagrada Ixazorde de la diosa Meldia, y el otro era el señor demonio que gobernaba a los inmortales, también conocido como Beltol Velvet Belsvald. Pero cuando llegó el 12º día del mes del dragón, esta guerra finalmente llegó a su fin, en un abrir y cerrar de ojos, con el héroe emergiendo como el vencedor de la batalla. En esto, el señor demonio felicitó a su oponente por haberlo derrotado, y sobre todo, veneró el coraje de Gram, quien a su vez, devolvió los cumplidos diciendo que el tipo también era muy fuerte. En este punto, el señor demonio se pregunta por qué terminó perdiendo esa pelea. Después de todo, él era mucho más fuerte que Gram en todos los sentidos, además de ser inmortal. Y al escuchar esto, el héroe dice que ahí es donde está la respuesta, porque a diferencia del señor demonio, Gram es un ser mortal, por lo tanto, esto hace que valore más su vida, y como consecuencia de esto, termina esforzándose más y haciendo todo lo que está a su alcance para seguir viviendo. En cuanto a su debilidad, Gram afirma que esto es lo que hace que siempre busquen hacerse más fuertes. Pero incluso después de escuchar toda esta explicación, el señor demonio lo desdeña todo, y dice que algo tan superficial nunca podría causar su derrota. Sin embargo, Gram le recuerda que aún así, fue derrotado, por lo tanto, cree que esta victoria vino de esta luz que poseen los mortales, y que los inmortales no saben lo que es. Ante esto, el señor demonio le aconseja que tenga cuidado, después de todo, donde hay luz, también hay oscuridad, y promete que mientras exista esta oscuridad, él siempre estará ante la luz del héroe. Después de todo, él se reconoce como un rey invencible, y en cuanto a Gram, promete que él también se enfrentará a esta oscuridad para siempre. Y en medio de este breve diálogo, el rey demonio finalmente se despide, y dice que Gram era en verdad su mayor enemigo, y al verlo desaparecer ante sus ojos, el héroe también lo reconoce como su enemigo más odiado, y dicho esto, le da la espalda para regresar a su hogar. Mientras tanto, la chica de antes sigue narrando la historia de ese mundo, y dice que el lugar permaneció vivo después de esa feroz batalla. Mientras tanto, el señor demonio Beltol despierta con Machina llamándolo por su nombre, y luego, se presenta como miembro de los pilares de los 6 pares oscuros, también conocida como la duquesa de la llama deslumbrante. En esto, revela que ha estado esperando este momento durante 500 años, y dada la seriedad de la ocasión, se disculpa por tener que darle la bienvenida con una ropa tan inapropiada. Y él a su vez hace caso omiso de esto. Después de todo, Machina ya lo ha satisfecho al haber presenciado la conclusión de Metenoel, su rito de reencarnación, y también al haber ido allí para presenciar su renacimiento. Dicho esto, le pregunta dónde están ahora, y entonces, Machina le informa que están en la catedral subterránea de la mazmorra de Neldor, debajo de la antigua estación de Shinjuku. Y al escuchar esto, Beltol le pide que se una a él una vez más, para que puedan continuar con el plan de dominación de Alnaed. Sin embargo, Machina dice que tiene algo que informar al respecto. En este caso, el mundo que se suponía debían gobernar ya pereció, pues hace 80 años, tanto Alnaed como la Tierra se vieron atrapados en una catástrofe abrumadora, en un evento que luego sería conocido como Fantasion, el cual se encargó de provocar un desplazamiento sísmico, y con ello, el 90% de la población terminó siendo exterminada en los primeros 3 años posteriores a este evento. Y debido a esto, los gobiernos nacionales dejaron de funcionar, y cada ciudad terminó asumiendo el papel de gobierno y estado independiente. En esto, terminaron surgiendo 2 grandes guerras entre estas llamadas ciudades-estado. Sin embargo, Machina deja en claro que las heridas causadas por estos conflictos finalmente han comenzado a sanar. Dicho todo esto, afirma que este es el estado actual de la era en la que viven, donde la civilización industrial de la Tierra tiene tecnología avanzada, y Alnaed, la civilización local, tiene tecnología mágica. Y gracias a la fusión de estos dos conceptos tan diferentes, esto llevó a un rápido avance. Y actualmente, Machina les informa que están en el año 2099, en la era fusionada. Y al ver el nuevo mundo en el que vive, Beltol se sorprende, ya que no imaginaba que la civilización mortal hubiera avanzado tanto, y en medio del camino, un hombre al azar se topa con Beltol, y luego, se disculpa, diciendo que se distrajo con sus pensamientos. Y poco después, intenta usar una de sus magias para asustar a los ciudadanos locales, pero al ver
que solo es manipulación climática, todos simplemente lo ignoran y lo llaman tonto. En cuanto a Machina, ella dice que él no puede usar grandes magias dentro de la ciudad, por lo que lo jala del brazo para sacarlo de esa complicada situación que él mismo creó. Y a mitad de camino, él se cuestiona por qué necesita rebajarse y huir, pero Machina solo sigue tirándolo con ella. Y mientras lo aleja de las otras personas, le informa que después de la muerte de Beltol, hicieron un alto el fuego con los mortales. Y luego, hace 80 años, el disturbio en Fantasion provocó que los ciudadanos inmortales del reino inmortal se dirigieran a las ciudades principales. Y poco después de eso, un cierto movimiento fue liderado por una parte de las principales industrias. En este caso, el movimiento fue conocido como las cacerías inmortales, porque los inmortales fueron tratados como criaturas peligrosas en lugar de personas, y debido a eso, terminaron convirtiéndose en objetivos para la eliminación. Y con el avance de la ingeniería mágica, se empezó a producir armamento anti-inmortal en masa, precisamente para facilitar el exterminio de seres inmortales, lo que casi ocurrió. Ante esto, Beltol pregunta qué pasó con las 6 parejas oscuras, y entonces, ella explica que aún se desconoce el paradero de Mai, Silwald y Ralseen. Y en cuanto a Zenol, él actuó como cebo y atacó al enemigo para que Machina pudiera escapar con vida de la batalla. Y durante el proceso, Zenol habría dicho que lo estaba haciendo por Beltol, ya que Ralseen y Machina eran las únicas personas que sabían cómo activar Metenoel, por lo tanto, ella necesitaba mantenerse con vida, para cumplir con esta tarea. Y al escuchar esto, Beltol se da cuenta que Zenol siempre ha sido un hombre de profunda lealtad. Sin embargo, presta atención al tema principal de la conversación y pregunta qué pasó con Marcus de las artes sangrientas. Pero al escuchar esta pregunta, Machina intenta cambiar el enfoque de la conversación y dice que debería salir a tomar un trago de agua, porque aunque no tiene sed, el aire en esa ciudad está demasiado contaminado para su garganta, y por esa razón, necesita mantenerla siempre hidratada. Machina rápidamente lo deja atrás, diciendo que pronto regresará con su agua. Mientras tanto, una chica al azar piratea los anuncios públicos de la ciudad, colocando algo inapropiado en lugar del comercial anterior. Al ver esto, Beltol llama su atención, y ella se sorprende de inmediato al ver que descubrió que ella fue quien pirateó los anuncios. Beltol luego dice que, aunque se dio cuenta de esto, no puede comprender el principio detrás de esta técnica, por lo que afirma que la chica es de hecho una experta en esta área. Pero al oír este aparente cumplido, la muchacha se avergüenza y dice que no ha hecho nada tan impresionante. Además, la muchacha explica que ella también es una ciudadana común y corriente, que asume trabajos peligrosos que podrían costarle la vida. Dicho esto, comienza a explicar un poco más sobre la habilidad de piratería que utilizó hace un momento y dice que hay una vulnerabilidad fatal en la barrera lógica y el programa que se usa para formar las pantallas de la ciudad de Shinjuku. Y teniendo esto en cuenta, ella podría hackear más fácilmente estos anuncios y poner lo que quisiera en su lugar. Así que decidió difundir contenido más 18, como una forma de rebelarse contra el sistema, pues para ella la libertad debe ser irrestricta, algo con lo que la empresa responsable de los anuncios no está de acuerdo. Y mientras ella habla emocionada de su ideología punk, Beltol simplemente la interrumpe para preguntarle por el paradero de un hombre llamado Marcus. Y al escuchar este nombre, ella señala una empresa y dice que el CEO allí se llama Marcus. Beltol entonces va al lugar al mismo tiempo, y cuando la recepcionista se acerca a él, ella le da la bienvenida a la compañía IMI, y él a su vez, va directo al grano, pidiéndole que informe a Marcus sobre su presencia en la compañía. Pero poco después, la secretaria privada de Marcus va allí, y se presenta como Kinoara. Luego, ella lo lleva con Marcus, y luego, Beltol llega diciendo lo que quiere. En este caso, le pide a Marcus que lo ayude a reconstruir el reino mortal y dominar el mundo nuevamente. Pero al escuchar esto, Marcus comienza a reír y se niega a ayudarlo en nada. Ante esto, Beltol se siente menospreciado e intenta atacarlo, pero Kinoara actúa más rápido, atacándolo primero. Ante esto, Marcus le dice que todo está bien y le pide que se aleje. Dicho esto, desdeña aún más a Beltol y le explica que la misma herida que sufrió Beltol se cerraría instantáneamente en el pasado, algo que ahora no sucede. Por lo tanto, Marcus afirma que nunca podrá dominar el mundo siendo tan débil. Además, Marcus deja claro que no agachará la cabeza ante alguien tan incapaz como él. Ante esto, Beltol insiste e intenta atacarlo nuevamente, pues estaba seguro de que prevalecería. Sin embargo, Marcus logra fácilmente romper su hechizo, y explica que obtuvo todo ese poder a través del fruto de la sabiduría de la humanidad, que en este caso, es la última innovación en ingeniería mágica. Dicho esto, explica que para activar la magia, es necesario un proceso de inicialización de 5 pasos, que son construcción, expansión, encantamiento y proclamación. Sin embargo, con el dispositivo llamado familia, ya pueden saltarse 3 de estos pasos, haciendo mucho más fácil el proceso de uso de la magia. Y además, Marcus dice que este dispositivo ya fue diseñado para ser incapaz de ser utilizado por seres incorpóreos como Beltol, por lo tanto, no tendrá acceso al dispositivo. Y al verse en esa situación, Beltol le pregunta por qué está haciendo todo eso, y entonces, Marcus revela que él nunca se tragó a Beltol desde
desde el principio, ya que siempre lo consideró un tirano. Dicho esto, envía a Beltol a volar desde su compañía, y le dice a su asistente que él será quien tome el mando como el nuevo rey demonio. En cuanto a Beltol, Machina lo encuentra tirado en el suelo, y le pide disculpas por no haberle advertido antes sobre la traición de Marcus, pero él deja en claro que si ella le hubiera dicho eso, solo estaría aún más ansioso por enfrentar al traidor y aclarar esta historia de una vez por todas. Y cuando llega a su casa, Beltol siente pena por ella al ver a la muchacha viviendo en un lugar tan pequeño y humilde, y entonces, la abraza, y le dice que ha sido una buena sirvienta todo este tiempo y la muchacha empieza a llorar después de todas esas palabras. Al ser arrojada a la muerte por ser considerada responsable de la calamidad local, la joven Machina es rescatada por Beltol, quien al verla nota que su alma posee un aura intensa tan ardiente como el sol, y por ello le extiende su mano, con la intención de salvarla de la muerte, ya que considera un desperdicio dejarla perecer allí. Y en cuanto a ella, la chica extiende su mano hacia él, y al hacerlo, se despierta de su sueño con la mano extendida hacia el techo. Y cuando mira hacia un lado, lo ve durmiendo, y entonces, Machina se levanta para comenzar a preparar el desayuno, y durante el proceso, se le acerca Clyde, quien le informa que están en el día 13 del mes del dragón, en la era fusionada de 2099. Y además, Elec le pasa todos los demás datos regionales, para mantenerla informada de todo. Y cuando termina de preparar el desayuno, va a llamar a Beltol, en el cual, él encuentra brevemente la comida extraña, ya que nunca antes había visto algo así. Sin embargo, decide darle una oportunidad a la comida típica humana. Después de eso, elogia su comida, y luego cambia de tema para hablar sobre el paradero de los otros inmortales como él, y luego, Machina dice que escuchó de otros inmortales que también lograron escapar de las cacerías inmortales, como ella, pero aún así, Machina también escuchó que el número de inmortales que desaparecieron ha aumentado mucho, y lo que es más, recuerda que perdió contacto con Ornared y Panlock, sus consejeros más cercanos, y por eso, dice que espera que simplemente hayan logrado esconderse en algún lugar. Y al escuchar esto, Beltol pregunta si esta cacería de inmortales aún sigue ocurriendo. Sin embargo, Machina dice que no, ya que este evento terminó hace varias décadas junto con el prejuicio del pueblo en su conjunto. Después de todo, hoy en día todos ya tratan a los inmortales de una manera más amigable. Y lo que es más, esta cacería de los inmortales se hizo originalmente con el único propósito de asegurar la posición de Marcus. Sin embargo, ya no tiene ninguna razón para comenzar de nuevo. Y además, Machina informa que fue a la casa de sus asistentes después de que perdió contacto con ellos, y al llegar allí, vio que había rastros de una pelea allí. Sin embargo, la nota garabateada que se dejó en la casa contenía solo la simple frase horno inmortal. Y al escuchar esto, Beltol deja caer accidentalmente su brazo en su té, pero dice que esto se debe a las heridas que sufrió la noche anterior, en lo que recuerda que sus poderes son mucho más débiles que antes de su resurrección. Después de todo, si tenía el mismo poder que antes, si se hubiera lanzado Stuna a las nubes, estas habrían desaparecido por completo. En este punto, Machina explica que esto sucede porque la fe era la fuente de su poder, pero como esta ha disminuido mucho en esta era moderna, sin duda afectaría su poder. Y al oír esto, Beltol se da cuenta de que efectivamente lo están olvidando, y en cuanto a Machina, ella dice que todavía se lo menciona brevemente como parte de la historia. Ante esto, Beltol siente que no hay nada de qué preocuparse. Después de todo, su vida sigue siendo eterna, por lo tanto, solo necesita restaurar gradualmente la fe de la gente en él, para que su poder pueda volver a ser tan grande como antes. Dicho esto, decide dar un paseo por la ciudad, para conocer los alrededores. Machina demuestra entonces que sigue preocupada por él y le pregunta si realmente está lo suficientemente bien como para emprender este viaje, y él a su vez le dice que sí. Después de todo, quedarse sentado durmiendo la siesta todo el día sería aún peor para su cuerpo. Y cuando ve que realmente tiene intenciones de salir, Machina le pide ir con él y, en el camino, se da cuenta de que necesitan comprarle algo de ropa. Pero en cuanto llegan a una de las tiendas, Beltol se muestra confundido, sin saber qué hacer. Ante eso, Machina le indica que se quede quieto sobre un relieve circular, ya que este aparato realizará un escaneo 3D de su cuerpo. Y mientras escanea el aparato, Machina le pide disculpas, diciéndole que ella era quien debía confeccionar su ropa, ya que es su vasalla. Sin embargo, Beltol deja claro que no le importan estas cosas. Después de todo, él ya se considera lo suficientemente bello como para no tener que preocuparse por lo que lleva puesto, pues ni siquiera la ropa barata es capaz de empañar su elegancia. Dicho esto, decide ir más allá y afirma que se vería bien incluso si no llevara nada puesto. Pero al oír esto, Machina lo interrumpe de inmediato y dice que la gente común no es digna de contemplar su hermoso cuerpo. Y mientras continúa con el proceso
proceso de escaneo 3D, le pregunta sobre sus preferencias, pero Beltol decide dejar todo esto en sus manos, ya que no tiene preferencias predestinadas. En este punto, Elec entra en acción y prepara todo su conjunto de ropa, y luego de recoger las compras, Machina simplemente se va de la tienda sin pagar, y entonces Beltol le llama la atención sobre esto, pero Machina le explica que el pago actualmente se realiza de forma automática y digital. Mientras se sientan a hablar, Beltol pregunta más sobre el dispositivo familiar, ya que sintió curiosidad al respecto después de aprender algunas cosas sobre él. Machina dice que, de hecho, es un dispositivo muy práctico de tener, ya que además de su uso original para la magia, el dispositivo familiar también sirve para recopilar información, realizar compras y también facilita su comunicación. Dicho esto, Machina menciona otro dispositivo que también era utilizado para realizar estas mismas funciones, sin embargo, era muy limitado, pues era necesario estar siempre sosteniéndolo, y esto termina por limitar la comodidad de su uso. Y al escuchar esto, Beltol siente curiosidad por tocar el dispositivo, y así, le da la vuelta a Machina para que lo revise. Y aunque se siente un poco avergonzada de que esté haciendo esto en público, Machina decide no desafiarlo, ya que las órdenes de su amo son absolutas. Y al ver que el dispositivo familiar está pegado a la nuca de sus padres, Beltol le pregunta si eso no le estorba, momento en el que Machina recuerda que se sintió un poco extraña cuando utilizó por primera vez el dispositivo, pero terminó acostumbrándose a él. Después de todo, vivir la vida cotidiana sin un dispositivo como ese es algo que limita mucho la vida de todos. Sin embargo, también siente que tener un dispositivo como ese no necesariamente mejora su vida, y mientras habla consigo misma, Beltol decide de repente comenzar su trabajo de inmediato, lo que preocupa a Machina, y entonces intenta detenerlo, diciendo que tomará más turnos en su trabajo, solo para evitar que comience a trabajar tan temprano. Pero al escuchar esto, le recuerda que las cosas han cambiado, después de todo, ya ni siquiera él es omnipotente, por lo tanto, Beltol cree que es momento de cambiar y comenzar a trabajar, ya que ahora ya no tiene sus preocupaciones reales de las que ocuparse. Sin embargo, Beltol deja en claro que aún no se ha rendido en conquistar ese mundo, y en cuanto a ella, Machina promete que le servirá para hacer realidad su deseo. Y mientras la deja atrás, Beltol recuerda haber visto a Machina preocupándose mucho por él y dándole un teléfono para que pudiera contactarla si necesitaba algo. En esto, se siente como un niño que necesita ser protegido por cualquier motivo. Y mientras piensa nuevamente en el trabajo, Beltol se pregunta qué hará. Después de todo, no sabe qué trabajos están disponibles o incluso cómo conseguir uno, ya que nunca antes tuvo que hacerlo. Y entonces, simplemente se mete en medio de la gente y empieza a gritar para que alguien le dé un trabajo, momento en el que un señor se le acerca y le dice que Beltol tendrá que ir al gremio de comerciantes si está buscando trabajo. Sin embargo, el señor se da cuenta de que Beltol es un inmigrante ilegal en esa zona, por lo que tendrá que tomar su identidad de ciudadano. Sin embargo, decide ayudar a Beltol y le da un papel en blanco para que escriba sus experiencias y lo entregue al gremio de comerciantes. Pero al llegar al lugar, el reclutador ve el nombre de Estella escrito en el área de habilidades especiales, y luego pregunta qué es eso, en lo que Beltol explica que Delestella es una magia capaz de aniquilar fuerzas enemigas en un instante y a gran escala. Y además de esta habilidad, el reclutador lee que Beltol también enumeró las tácticas militares y el comando estratégico como sus habilidades. En esto, Beltol confirma su experiencia en esta área, y dice que es excelente para liderar grandes ejércitos. Dicho esto, menciona la batalla de Orbeal, que en este caso, fue una batalla en la que logró demostrar todo su genio al liderar ejércitos. Pero al escuchar sobre esto, el reclutador queda confundido, ya que ni siquiera sabe de qué habla Beltol, y así, se disculpa por su falta de conocimiento, y continúa leyendo el currículum de Beltol, que habla de que él había sido el administrador de un reino. En este, Beltol explica que gobernó una nación durante unos 1000 años, y aunque siempre estaban involucrados en guerras políticas, logró mantener felices a todos sus súbditos. El último puesto de Beltol fue hace más de 500 años, y luego, deduce que fue un error tipográfico. Sin embargo, Beltol lo corrige, y dice que esa fecha de hecho es correcta. Y cuando termina de hacer sus preguntas, el reclutador le explica que no hay trabajo que ofrecerle. Con eso, Beltol regresa a casa angustiado, y le pregunta a Machina si se le considera incompetente en esa época. Después de todo, él ya siente que está perdiendo la confianza en sus habilidades. Y al verlo deprimido, Machina le pide que sea más alegre, y dice que los mortales son los que son insignificantes y tontos, y por lo tanto no son capaces de comprender el tamaño de su grandeza. Por lo tanto, Machina le sugiere que se siente y espere, porque pronto las cosas se le solucionarán. Y dicho esto, lo lleva a hablar con una amiga suya, y en cuanto ve a la chica, Beltol la reconoce de inmediato. Después de todo, era la misma chica hacker de antes. En esto, ella se presenta como Takahashi, y luego, Beltol comienza a entablar una conversación con ella, preguntándole cómo la chica la conoció. Machina. En ese momento, Takahashi recuerda que el primer contacto entre los dos fue en un sitio web sobre cosas que involucraban a los señores demonios. Y mientras ella habla, Beltol siente curiosidad y toca a su
su familia también, y luego, se da cuenta de que su dispositivo es diferente al de Machina. Machina luego explica que solo usó sus ojos sabios, que le permiten comprender la composición de cualquier cosa que toca, y al escuchar esto, Takahashi nota que así fue como pudo detectar su hackeo del otro día. En cuanto a Machina, decide llegar al tema principal, en este caso, quiere saber si Takahashi puede conseguir un trabajo para Beltol, y preferiblemente un trabajo que pueda hacerlo más famoso. En esto, se encuentran con un tuber en la televisión, y luego, Beltol decide comenzar a hacer ese mismo trabajo. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.